Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre cuánto músculo y grasa debes tener para optimizar la salud. Me consultan después sobre la combinación de vitamina D3 y vitamina K2, si realmente hay sinergias al tomarlas juntas o no. La siguiente pregunta es sobre suplementos para reducir los picos de glucosa y si tiene sentido tomarlos en personas no diabéticas. A continuación me preguntan sobre genes y cáncer y doy algunas ideas y metáforas para entender el papel de los genes, hasta qué punto el cáncer es prevenible con buenos hábitos y cómo influye también el simple azar. Y la última consulta es sobre inteligencia artificial para niños o adolescentes. Me preguntan cómo podría usarse en el sistema educativo y vemos también qué riesgos podría tener. Y hablando de inteligencia artificial, os recuerdo que después del éxito del curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real, que arrancó en mayo y que cerramos las plazas al iniciar las clases en directo, mucha gente que no se pudo apuntar en su momento nos pidió tener la posibilidad de hacer el curso en diferido durante el verano, aprovechando estos meses para aprender una de las tecnologías más potentes, siendo la más potente ahora mismo, y nos pareció buena idea, así que hasta el 31 de julio podrás apuntarte al curso y tendrás un año para ver los 9 módulos en diferido, donde hablamos de cómo usar ChatGPT para aprender mejor, para automatizar tareas, para gestionar el conocimiento, para diseñar rutinas de entrenamiento o planes nutricionales y mucho más. Si te interesa apuntarte, tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, solo hasta el 31 de julio. Y si quieres probar un buen café de especialidad, echa un vistazo a todas las opciones de Coffee Café y degusta cafés de América, de África, de Indonesia o pide el pack de degustación que te permitirá probar varias opciones. Puedes ir a coffeecafe.com, deletreo koficafe.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un descuento del 10% en todos tus pedidos. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? Primero de todo, muchas gracias por tu contenido, por tu labor, que es encomiable. Y segundo, quería preguntarte, tengo una duda en cuanto a qué le darías más importancia tú, si al concepto del Hara Hachibu, este concepto de intentar quedarte con un poquito de hambre, ¿no? Con el 80% de saciedad, o al aumento de masa muscular, al intentar tener más masa muscular, ya que la masa muscular se considera como que también es bastante interesante tener buen nivel, y para ello entiendo que tienes que tener un superávit calórico o meter mucha alimentación. Entonces, ¿cómo casaría esos dos conceptos del Hara Hachibu con el intentar mantener o intentar aumentar la masa muscular? Muchas gracias por tu respuesta. Gracias por la pregunta, y para quien no sepa a qué se refiere lo de Hara Hachibu, es una técnica japonesa traducible literalmente como 8 partes del estómago o estómago al 80%. Y voy a corregir un poco tu definición porque dices que es quedarse al 80% de la saciedad o quedarse con hambre o con un poco de hambre, y no es exactamente eso, ¿eh? La idea es que ese 80% sea precisamente ese punto donde ya te sientes saciado pero no lleno. Y esta distinción es importante porque quedarse con hambre a largo plazo no es una estrategia sostenible. Entonces buscamos eso, dejar de comer en ese punto en el que sí, podrías comer un poco más, podrías seguir comiendo, pero ya estás bien, ya no hay hambre. Y aquí efectivamente hay una aparente dicotomía en la ciencia de la longevidad, porque por un lado se habla mucho de la restricción calórica como una estrategia efectiva para alargar la vida, pero también se habla de la importancia de mantener un buen nivel de masa muscular y, como dices, si recortas mucho las calorías va a ser muy difícil ganar este músculo. Y profundizo mucho más en estos temas y otros ligados a la longevidad en mi libro Vive Más, pero voy a hacer aquí un resumen de lo que nos dice la evidencia científica. Primero, quiero recordar que la masa muscular no solo es importante porque nos ayuda a mantener la función durante toda la vida, a prevenir la sarcopenia o porque nos ayuda también a vernos mejor, que siempre está bien, pero es que el músculo es además un órgano endocrino que segrega un montón de compuestos con beneficios sistémicos. Algunos de estos compuestos son antiinflamatorios, otros son anticancerígenos, otros como el BDNF mejoran el funcionamiento del cerebro. El músculo actúa también como sumidero de glucosa, ayudando a mantener unos niveles saludables de azúcar en sangre, etcétera, etcétera. He hablado muchas veces de la infinidad de beneficios del músculo, así que no me voy a repetir aquí. Dicho esto, es verdad que la fuerza es un mejor predictor de salud que la masa muscular total, porque la fuerza no solo nos habla de la cantidad de masa muscular, sino también de su calidad funcional o de la capacidad del cerebro de activar de manera eficiente ese músculo. Pero bueno, en general hay una correlación alta entre fuerza y masa muscular y por eso voy a hablar principalmente de cantidad de músculo.
Y la primera confusión aquí es que cuando hablamos de la importancia de aumentar la masa muscular, muchas personas se imaginan a culturistas o muchas mujeres tienen miedo a entrenar fuerza porque se imaginan a mujeres muy musculadas, pero para lograr estos físicos no solo hay que entrenar muchas horas al día, sino también comer muchas calorías, mucha proteína, hacer fases de volumen largas que se llaman, con superávit calórico importante. Muchas veces hay también uso de anabolizantes y esto no es a lo que me refiero cuando hablo de la relación entre músculo y salud. De hecho, como todo en biología, es muy probable que intentar mantener toda esa masa muscular a largo plazo sea perjudicial para la salud, porque no es lo que espera nuestro cuerpo, no vemos ese tipo de físicos en las sociedades cazadoras-recolectoras. Entonces, ¿cuánto músculo necesitamos para optimizar la salud o para minimizar el riesgo de mortalidad? Que sería una forma de analizar esto. Pues según una revisión de 7 estudios, por ejemplo, que analizó en total a más de 16.000 personas, se minimiza la mortalidad al tener un índice de masa libre de grasa superior a 20. El índice de masa libre de grasa se calcula dividiendo la masa libre de grasa por el cuadrado de la altura. Por su parte, la masa libre de grasa se calcula restando tu grasa de tu peso total y a su vez la grasa total se obtiene multiplicando tu peso total por tu porcentaje de grasa. Es muy fácil calcularlo, pero podéis ir simplemente a algunas calculadoras como ffmicalculator.org y ahí lo podéis hacer. Y aunque el estudio anterior combinó datos de hombres y mujeres, en el caso de mujeres podríamos establecer un umbral algo inferior, por ejemplo alrededor de 18 según otros estudios, pero conceptualmente sería lo mismo. Y por suerte, alcanzar estos niveles de masa muscular no es muy difícil. Por ejemplo, en mi caso, me sale un índice de masa libre de grasa de 22, que ya me sitúa en la zona de máxima protección y no tengo un cuerpo especialmente musculado. O sea, nadie me confundiría con un culturista, pero sin camiseta nadie me confundiría tampoco con una persona sedentaria, ¿no? Se ve que hay tono muscular, se nota que entreno y con eso ya vas a estar con alta probabilidad por encima del umbral que te da el máximo beneficio. O puedes mirar también cuerpos de cazadores-recolectores donde se ven dos cosas, buen tono muscular sin ser nada exagerado y también niveles de grasa relativamente bajos pero sin ser demasiado bajos. Esa misma revisión que comenté analizó también la relación entre el índice de masa grasa y el riesgo de mortalidad y se vio en este caso una gráfica en forma de U, en el sentido de que niveles muy bajos de grasa se asocian con más mortalidad que niveles más normales y después el riesgo se dispara a partir de niveles altos de grasa, por encima del 25% de grasa en hombres o 35% en el caso de mujeres. Hay que aclarar que aquí puede haber también algo de causalidad inversa, es decir, puede que parte del efecto de por qué se ve más mortalidad en personas con porcentaje de grasa bajo es que muchas enfermedades, como el cáncer, producen pérdidas rápidas de peso, pero incluso si se intenta controlar por eso, se observa la curva en forma de U. ¿Y qué conclusiones podemos sacar entonces de estos estudios? Pues varias. Primero, que las personas con más riesgo o lo peor para la salud sería tener poco músculo y mucha grasa. Segundo, que a igualdad de grasa corporal, las personas con más músculo están más protegidas, pero que tampoco hace falta demasiado. Porque vemos que a partir de un índice de masa libre de grasa de 20-21 en hombres y algo menos en mujeres, no se observa más beneficio. Es decir, más músculo es mejor solo hasta ese punto y si tienes más, pues no hay problema, pero ya no vas a lograr más beneficios en términos de longevidad. Y otro mensaje para mí muy importante es que personas que tengan un porcentaje de grasa moderado, incluso relativamente alto, como 20-25% en hombres o 25-30% en mujeres, van a mejorar más su salud y seguramente su estética ganando un par de kilos de músculo que perdiendo un par de kilos de grasa. Concluyendo, si tienes poca grasa y poco músculo, la recomendación sería comer más y entrenar fuerza. Al comer más vas a facilitar la ganancia muscular y no pasa nada por acumular un poquito de grasa, podría incluso de hecho mejorar tu salud y esto es especialmente cierto en el caso de mujeres muy delgadas, ¿no? Pensemos en la típica modelo de pasarela que come muy poco, que no entrena fuerza, con amenorrea hipotalámica seguramente. Y en estos casos ganar más músculo y más grasa es lo que más va a ayudar. Personas con porcentaje de grasa normal y poco músculo deberían comer más o menos hasta la saciedad, apuntando a calorías de mantenimiento o un poquito más, intentando no subir mucho de peso, pero con una ingesta suficiente de calorías y de proteína para facilitar también la ganancia muscular. Y por último, personas con bastante grasa y con poco músculo deberían recortar calorías, es decir, estar en déficit calórico y entrenar fuerza. Y es verdad que al estar en déficit calórico la ganancia muscular va a ser menor, va a ser más lenta, pero se puede sin duda ganar masa muscular estando en déficit en personas no acostumbradas a entrenar fuerza y que tienen bastante grasa. Y tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde explico las claves para lograrlo.
En definitiva, y respondiendo ya a tu pregunta, se trata de lograr ese equilibrio entre consumir suficientes calorías para mantener una buena masa muscular, pero no tantas que te hagan acumular mucha grasa. Pero diría que si hay que errar en un sentido u en otro, parece que es mejor comer un poco más y mantener la masa muscular, aunque esto implique tener un porcentaje de grasa algo más alto, que comer poco para intentar reducir mucho la grasa y que esto termine reduciendo también nuestra masa muscular. Hola Marcos, buenas. Bueno, como todo el mundo, felicitarte por la labor que haces. A mí me ha ayudado un montón y especialmente por los programas que he probado, que son barra libre, de cero acepto, efecto kettlebell, que por el precio que los vendes me parece que son una auténtica joya. Por lo que los disfrutas y lo que aprendes y la tranquilidad que dan esos programas. Bueno, mi consulta era sobre la D3, vitamina D3 y K2, porque veo que hay muchas formulaciones con la K2, porque parece ser que ayuda a la absorción de la D3, pero ayer una doctora en la que tengo mucha confianza, que es como muy formada y es una doctora de fiar, digamos, ¿no? Me dijo que hay nuevos estudios que dicen que la K2 podía incluso inhibir la absorción de D3, que era mejor separarla. Y bueno, veo que muchas formulaciones vienen ya juntas. Entonces, bueno, entiendo que no es algo relevante, ¿no? Supongo. Pero bueno, es una curiosidad que tengo, ¿no? A ver qué opinas tú. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y me alegro de que te haya ido bien con los programas. Sobre la combinación entre vitamina D3 y K2, no es realmente que la vitamina K2 facilite la absorción de vitamina D, como dices, sino que la vitamina D facilita la absorción de calcio y la vitamina K2 dirige ese calcio hacia donde lo queremos, que es principalmente los huesos, bueno, también los dientes, y logra esto activando, por ejemplo, la osteocalcina. Y tenemos unos cuantos estudios sobre esta sinergia. Tenemos desde lo básico, ¿no?, que son estudios en animales. Tenemos también estudios observacionales en humanos que indican que las personas con más consumo de vitamina D y vitamina K tienen mejor masa ósea. Y existen también unos pocos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, que son los que realmente pueden probar causalidad, como vimos en el podcast de la semana pasada con Val Muñoz de Bustillo. Y también se observa en general un mejor impacto en la densidad ósea con la combinación de vitamina D y vitamina K que tomando cualquiera de ellos por separado. Y por tanto, sobre lo que te ha dicho tu doctora, pues le pediría esos estudios que comenta, pero creo que es una confusión, ¿eh? O sea, de hecho he estado mirando en PubMed por si había salido algo nuevo y no hay nada relevante. Además, mecanísticamente no tiene mucha lógica pensar que la vitamina K2 vaya a reducir la absorción de la vitamina D. Y al hacer esta búsqueda, de hecho, todo lo que he encontrado publicado en los últimos años, desde la última vez que había profundizado en esto, pues refuerza esta idea, ¿no? Por ejemplo, hay un metaanálisis del 2020 que yo desconocía, la verdad, que analizó 8 ensayos clínicos en casi un total de 1.000 personas y confirma esta sinergia entre vitamina D y vitamina K, ¿no? Y se logró también una mejoría en la densidad mineral ósea. Y después hay un metaanálisis de ensayos clínicos más reciente todavía, del 2022, que analizó solo vitamina K2 en este caso y que observó también un efecto positivo en la osteoporosis sin vitamina D. Como decía antes, la vitamina D es importante para la absorción del calcio y la regulación posterior también de ese calcio en sangre, pero si los niveles de vitamina D no son deficientes y consumes suficiente calcio en la dieta, pues es lógico que ya se observe beneficios solo a suplementar con vitamina K2. Hay un debate también sobre si se tendría el mismo efecto con la vitamina K1 y en parte sí, porque esta vitamina, además de participar en la coagulación de la sangre, tiene un efecto en la salud ósea, pero algunos estudios indican que la vitamina K2 es mejor en este sentido que la K1. No está claro del todo cuánto mejor, pero sí parece ser superior. Y mientras que la ingesta de vitamina K1 suele ser adecuada si consumimos suficiente verdura de hoja verde, ¿no?, como espinaca, como kale, brócoli, acelga, o también hay un poco de vitamina K1 en frutas como kiwi, como uvas, pues la vitamina K2 es menos común. La principal fuente es el natto, que es una soja fermentada bastante popular en Japón, pero que en otros países casi no se come. Yo la probé en Japón precisamente y sabe realmente mal, al menos si no estás acostumbrado. Y después hay algo de K2 en quesos como Gouda, como Brie, en la yema del huevo, en algunas carnes, pero en cantidades bastante bajas. En resumen, que todo apunta a que sí hay sinergias entre la vitamina D3 y la K2. No he visto nada nuevo que me haga pensar lo contrario, pero si tu doctora te da una referencia científica concreta, pues la revisaré, por supuesto, ¿no? Y la usaré para ajustar mi grado de confianza en esta recomendación.
Como comentaba en ese podcast con Val la semana pasada, me gusta pensar en grados de confianza más que en verdad o mentira. Y de hecho, si realmente saliera un estudio nuevo donde no se observa beneficio o incluso donde se observa un perjuicio con la combinación, no invalidaría todos los estudios o metaanálisis anteriores, ¿no? Sería un punto más de información, habría que ver la metodología, el enfoque y habría que ponerlo en el contexto de todo lo que sabemos, ¿no? Y lo que hacen precisamente los metaanálisis es eso, revisar los estudios existentes para analizar el conjunto de la evidencia. Pero como digo, en este caso concreto no he visto nada nuevo que nos haga pensar que no es bueno combinar vitamina D3 con vitamina K2. Hola Marcos, mi nombre es Laura, te mando un saludo desde Seúl. Sigo tu canal desde hace un tiempo gracias a mi pareja y la verdad que es un placer aprender de ti. Llevo unas semanas leyendo acerca del extracto de hoja de morera o mulberry leaf y su relación con los niveles de glucemia postprandial tras la ingesta de carbohidratos y glucosa, que junto con este suplemento se ha visto que puede controlar estos picos de glucosa. También hay estudios en pacientes con diabetes 2 en los que se reducen los niveles de hemoglobina glicosilada. Parece bastante interesante su uso. Entonces, mi pregunta es, saber un poco tu opinión acerca del tema y si crees que esto podría ser un suplemento realmente beneficioso para la población normoglicémica, es decir, sin ninguna patología, incluso si pudiera ser beneficiosa para gente con patología ya establecida. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Laura. Di una charla hace unos meses sobre suplementos para reducir los picos de glucosa y para ello revisé un montón de estudios sobre varios de estos suplementos como el extracto de hoja de morera, así que lo tengo bastante fresco. Dicho esto, creo que hay una confusión importante sobre los picos de glucosa en personas sanas y que esto ha hecho que muchas personas adopten dietas glucocéntricas, podríamos decir, pensando que si su glucosa está todo el día baja es mejor y esto es un error. La glucosa es un factor de muchos y que la glucosa suba después de comer carbohidrato es perfectamente normal, no pasa nada, no es ningún problema y lo importante no es tanto cuánto sube, sino cuánto tarda después en bajar y cuánta insulina necesitamos producir para eso, que no es algo que nos digan los monitores constantes de glucosa. En el episodio 316 del podcast profundizo más en esto y en algunos errores conceptuales del famoso libro de la revolución de la glucosa, así que no me extenderé en este tema ahora y paso a hablar del extracto de hoja de morera, que de hecho es el ingrediente principal del suplemento anti-spike, se llama, que sacó hace poco Jessie Chauspé, que es la autora de ese libro de la revolución de la glucosa. Y tenemos varios estudios sobre la morera, uno por ejemplo interesante en pacientes normoglucémicos que comparó un placebo con distintas dosis de extracto de hoja de morera, comparó con 125 miligramos, con 250 y con 500 miligramos. Y por ejemplo el suplemento anti-spike lleva 250 miligramos y en ese estudio se ve que después de la ingesta de 50 gramos de maltodextrina, que es como glucosa pura, las personas que tomaron placebo tuvieron un pico de 140 que fue idéntico prácticamente al de las que tomaron 125 miligramos de extracto de hoja de morera, es decir, no hubo diferencia. Las que tomaron 250 miligramos atenuaron un poquito ese pico, de media se quedaron en 135 miligramos por decilitro y las que tomaron 500 en 130, o sea, un poco menos, y más allá del pico se vio que esta pequeña diferencia se mantuvo después, es decir, todas las curvas de glucosa bajaron más o menos a la misma velocidad, manteniendo esa pequeña diferencia en el caso de las dosis de 250 y de 500. La de 125 no tuvo diferencia con placebo, pero a las 2 horas no había diferencia entre ninguno de los grupos. Entonces, sí podemos decir que la dosis de al menos 250 miligramos tiene un ligero efecto, que es estadísticamente significativo, pero si hablamos de personas sanas con buen control glucémico, es clínicamente irrelevante. Y lo mismo podemos decir de estrategias como el chupito de vinagre antes de las comidas, que tiene un efecto similar, o la berberina o la canela, que creo que en personas sanas no merece la pena preocuparse por eso. Sí me parece, sin embargo, que en diabéticos tipo 2 o prediabéticos incluso, la combinación de estos suplementos pueden ayudar, pero hay que entender que hay cosas mucho más importantes.
Sabemos que la intervención más poderosa para mejorar la regulación de la glucosa es el ejercicio de lejos, y eso a pesar de que al hacer ejercicio intenso sube la glucosa y se pueden producir picos importantes. Porque de nuevo, estos picos en sí no son malos, dependen del contexto y sobre todo lo importante es ver qué ocurre después, cómo de rápido se recuperan los niveles normales. Pero hacer ejercicio en general y ejercicio de fuerza en particular mejora muchísimo la sensibilidad a la insulina, hace que el músculo capte glucosa incluso sin necesidad de producir insulina. Entonces, si haces ejercicio y tienes un buen nivel de masa muscular, es absurdo estar tomando suplementos antiglucosa antes de las comidas. No tiene ningún sentido y el posible efecto es tan pequeño que no merece la pena. Dicho esto, sí hay recomendaciones generales válidas para personas sanas que son interesantes, que no requieren gastar dinero en suplementos y que aportan muchos beneficios más allá de mejorar la curva de glucosa, como por ejemplo incluir una ensalada como primer plato en las comidas. Sabemos que esa fibra ralentiza la liberación de glucosa en sangre y ahí sí puedes incluir además un poquito de vinagre o puedes añadir canela a algunas comidas, al yogur, al café, y la canela ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, o puedes refrigerar alimentos ricos en almidón como las patatas o el arroz, que después al calentarse un poco antes de consumirse aumentan su contenido en almidón resistente que reduce los picos de glucosa, no hacer comidas grandes por la noche porque tenemos menos sensibilidad a la insulina a esas horas, o caminar 10 minutos después de las grandes comidas. Todas estas son recomendaciones interesantes para todo el mundo que no requieren suplementos, pero entendiendo, insisto, que el ejercicio está muy por delante de todas ellas. Y como decía, por aclararlo, solo en personas que presenten ya problemas en el control de la glucemia, creo que tiene sentido invertir en suplementos como el extracto de hoja de morera. Hola Marcos, enhorabuena por tu programa. Y mira, mi pregunta viene referente al último podcast que escuché del tema del cáncer. Allí comentabas que, pues que había una carga genética alta de 2/3 partes de los cánceres, era por tema genético. Y claro, mi duda me vino al saber que muchos niños pues sufren de esta enfermedad y hacer la comparación con el Alzheimer, que también tiene una carga genética alta, pero evidentemente pues es en edades más avanzadas. Entonces, mi pregunta es saber si esta carga genética se puede revertir. Muchas veces te he escuchado decir que la carga genética es la pistola y los hábitos disparan la pistola. Si esto se podría extrapolar al tema del cáncer o aquí es diferente. Gracias y un saludo. Gracias por la pregunta. Me parece un tema interesante porque hay mucha confusión por la manera en la que se usan los términos, ¿no? De si algo es genético, hereditario, disparado por el entorno, por los hábitos. Y voy a intentar explicar lo que sabemos en relación al cáncer, aunque es aplicable a otras muchas enfermedades. Es verdad que el cáncer tiene ciertas particularidades porque es en gran medida una enfermedad genética en el sentido de que se origina normalmente por mutaciones que se producen en el ADN de las células, pero la gran pregunta es ¿por qué se producen esas mutaciones? Y en parte esa predisposición a la aparición de mutaciones se hereda, por eso es importante saber si hay historia de ciertos tipos de cáncer en la familia, porque eso podría indicar una mayor predisposición, pero hablamos de una minoría, hablamos de quizás el 10-20% que podríamos decir que son hereditarios. Y si heredas alguno de estos genes tampoco es una condena, significa simplemente que tienes mayor riesgo, pero para nada es una certeza. Y en algunos casos el aumento de riesgo es pequeño, pues quizás un 5 o 10% más, pero en otros es muy significativo, ¿no? Y un ejemplo clásico son los genes BRCA1 y BRCA2, que juegan un papel crucial en la reparación del ADN dañado, y las mujeres que tienen mutaciones en estos genes tienen un riesgo de cáncer de mama y de ovario muy superior. Por ejemplo, si el riesgo en población general de cáncer de mama es del 10% a lo largo de toda la vida, si heredaste una mutación en estos genes, el riesgo sube al 70%, o sea, se multiplica por 6 o por 7. Y esto es mucho, por supuesto, pero no es tampoco una certeza, y hablamos de uno de los casos más extremos. Pero aunque no tengas ninguna predisposición genética concreta, puede que se produzcan mutaciones en tu ADN que disparan el proceso de cáncer, bien por azar o bien por agresiones acumuladas del entorno. El ejemplo más clásico es fumar, ¿no? Que con el tiempo pues, multiplica las probabilidades de que se produzcan mutaciones en las células de los pulmones y aparezca el cáncer de pulmón.
Y aquí es donde entran en juego los hábitos y esa expresión de que los genes cargan la pistola y los hábitos aprietan el gatillo, que no aplica en todos los casos, por supuesto, o quizás una mejor analogía sería pensar en un revólver con un tambor o un cilindro de 100 huecos para 100 balas y tus genes indican cuántas balas reales se ponen en ese cilindro y hay personas que empiezan la vida con 2 balas, o sea, con 98 espacios vacíos y otros empiezan con 10 balas. Por lo tanto, de entrada, la persona que tiene 10 balas tiene 5 veces más riesgo que la persona que nace con 2. Pero después, si tienes malos hábitos, sería como que aprietas más veces el gatillo. Por ejemplo, giras el cilindro y aprietas el gatillo 2 veces al año, ¿no? Y si llevas buenos hábitos, sería como que aprietas el gatillo solo una vez cada 5 años. Y en este escenario pueden ocurrir muchas cosas. Podría ocurrir que tengas solo una bala en el cilindro, es decir, que tengas un riesgo genético muy bajo y que tengas además muy buenos hábitos, los mejores posibles, que sería el equivalente de apretar el gatillo solo una vez cada 10 años y justo al apretar se dispara la única bala que había. Pues puede ocurrir porque la suerte es así, o la mala suerte en este caso. Y al revés, puede que tengas unos genes con bastante predisposición al cáncer, ¿no? Y que empieces con 20 balas y que gires el cilindro y aprietas el gatillo 10 veces al año y que nunca te toque una bala. Pues también puede ocurrir, pero evidentemente la probabilidad de recibir un balazo o un cáncer es mucho mayor en el segundo caso que en el primero. Y además, mientras que no podemos hacer nada respecto a las balas con las que se carga nuestra pistola al nacer, sí podemos controlar, entre comillas, con qué frecuencia apretamos el gatillo. Y esta analogía también es útil porque nos ayuda a entender que el riesgo aumenta con el tiempo. Por ejemplo, en muchos casos los buenos hábitos no previenen el cáncer como tal, pero lo retrasan o hacen que aparezca mucho más tarde. Pueden hacer que en vez de desarrollar cáncer de mama con 65 años, lo desarrolles con 77. Pues aunque finalmente te mueras de cáncer, has vivido 12 años más, que no está mal y por eso es también complicado dar números más precisos. Pero bueno, creo que la analogía del revólver nos ayuda a entender los 3 grandes factores que determinan el resultado final, que son la carga genética o las balas, la frecuencia con la que aprietas el gatillo, que serían los hábitos, y el simple azar, que es al final girar el tambor o el cilindro del revólver y ahí puede pasar cualquier cosa. Y de nuevo, de estos 3 elementos solo podemos controlar los hábitos y es donde debemos poner los esfuerzos. Hola Marcos, ¿qué tal? Viendo el webinar el otro día con tu hermano Pablo, sobre la inteligencia artificial, me entró la curiosidad como docente de educación primaria que soy, si debemos trabajar esto con nuestros alumnos, ya que tiene una transferencia total a la vida diaria, como mostraste ustedes en el webinar. Si esto es así, si debemos trabajarlo con nuestros alumnos, ¿cómo cree que deberíamos trabajarlo? Para darle un buen uso ellos mismos a la inteligencia artificial y no darle un mal uso, por ejemplo, abusando de ella. Gracias y un saludo. Gracias por la pregunta. Es algo sobre lo que he reflexionado bastante estos últimos meses a raíz del curso Vida Inteligente, a raíz también de muchas consultas de profesores y de padres que sienten lo mismo que tú, que son conscientes de que es una tecnología muy poderosa y quieren lógicamente que sus alumnos o sus hijos aprendan a manejarla para que les vaya mejor en la vida, pero les preocupa los posibles inconvenientes que pueda tener para su desarrollo. Y aclaro antes de nada que no soy un experto en educación infantil, ni mucho menos, así que todo lo que voy a compartir a continuación no son más que reflexiones personales que espero que puedan ser útiles o que aporten al menos otras perspectivas sobre el tema. Y siempre que hablamos de nuevas tecnologías, me vienen a la mente 2 citas. Una de Edward Wilson, que decía que el verdadero problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses. Y otra de Christian Louis, que afirmó hace ya muchas décadas que la tecnología es un sirviente útil, pero un amo peligroso. Y creo que ambas ideas aplican perfectamente a la inteligencia artificial. Es lo más parecido que tenemos ahora mismo a una tecnología de dioses y, por tanto, si la usamos bien será un gran sirviente, pero si la usamos mal puede ser peligrosa. Lo que no podemos hacer, yo creo, es prohibir su uso en la educación, porque si pensamos que uno de los objetivos de la escuela es preparar a los niños para la vida real, es evidente que en la vida real prosperarán mejor quienes sepan manejar esta tecnología. Y por prosperar no me refiero únicamente al ámbito laboral, hay otras muchas dimensiones, pero sin duda esta es una de ellas. Empezando por los peligros a evitar, el principal que veo en la educación es lo que llamaba Mario Sigman sedentarismo cognitivo en nuestra entrevista en el episodio 394 y se refiere a que los niños y adolescentes deleguen el esfuerzo cognitivo en la inteligencia artificial y por tanto no piensen por ellos mismos.
Sin embargo, si hacen el esfuerzo de pensar, de intentar resolver los problemas por su cuenta y usan después esta inteligencia artificial para complementar, para mejorar, para ofrecer otras perspectivas en las que no habían pensado, eso sería positivo. Sería la analogía de usar la inteligencia artificial como una moto o como una bici. Las personas que van siempre en moto llegan más rápido a los sitios, sí, pero sus músculos se atrofian porque no los usan y además tienen más riesgo de accidentes graves. Las personas que van en bici llegan más rápido que las que van caminando, pero sus músculos no se atrofian porque los usan para impulsar la bici, por tanto tienen lo mejor de ambos mundos, tienen rapidez y tienen ejercicio físico. Y algo similar aplicaría al uso de la inteligencia artificial. Si la usamos como una moto, nos atrofiaremos cognitivamente, pero si la usamos como una bici, aprovecharemos su poder sin atrofiar nuestras capacidades mentales. Y esto de atrofia cognitiva no es una exageración. Tenemos, por ejemplo, estudios que indican que las personas que usan siempre el GPS para orientarse muestran una pérdida más rápida de la memoria espacial, que es una función cognitiva. O sabemos que cuando hacemos un esfuerzo cognitivo aprendemos mejor. Por eso repasar un texto es poco efectivo para aprender, porque es fácil, pero intentar recordar un texto y ponerlo en nuestras propias palabras nos hace aprender mejor, porque requiere más esfuerzo. ¿Y cómo podemos aplicar estos conceptos en la práctica y cómo creo que deberíamos enseñarlo a los más jóvenes? Pues, por ejemplo, si tienen que escribir un ensayo sobre algo, en vez de pedirle a ChatGPT que te lo escriba, pues haces una primera aproximación por tu cuenta y después, cuando lo des por bueno, le pides a ChatGPT que lo evalúe, que identifique errores, puntos de mejora, y esto tiene dos cosas muy positivas para aprender, que es realizar el esfuerzo inicial y después recibir retroalimentación rápida, que también potencia el aprendizaje. Se le puede pedir también a ChatGPT que te ayude a entender temas complejos, que te elabore un plan de estudio, que genere preguntas sobre un tema y que evalúe después tus respuestas, y enseñar a los niños y adolescentes a usar estas herramientas de esta manera, junto con mostrarles técnicas de razonamiento y de pensamiento crítico, es una combinación muy poderosa que debería incorporarse en la educación. Y a quien le interese profundizar en estos temas, os recuerdo que hasta el 31 de julio podéis inscribiros al curso Vida Inteligente en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, donde hay 9 módulos y en 2 de ellos explicamos muchos casos de uso de este tipo. Y esto sería todo por hoy. Antes de despedirme, os recuerdo también que os podéis suscribir a mi newsletter gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde comparto novedades, reflexiones, recomendaciones y mucho más. Y termino con este mensaje de una de las últimas newsletters donde explico qué es el efecto Forer y por qué hace que mucha gente crea en los horóscopos, en el tarot, en la astrología y estas cosas. Y empieza con una cita de Arthur C. Clarke que dice así: no creo en la astrología, soy Sagitario y los Sagitarios somos muy escépticos. Imagina que estás en una primera cita y la otra persona te pregunta tu signo del horóscopo. Le respondes que eres Escorpio, pero que no crees mucho en esas cosas. Te asegura que tu signo zodiacal dice mucho sobre tu personalidad y para demostrarlo te lee las características de un Escorpio. Los Escorpios son leales, inteligentes, astutos y estoicos. Se mantienen firmes en sus creencias y no anhelan la aprobación externa. Tienen fuerza de voluntad, saben lo que quieren y no tienen miedo de trabajar duro para conseguirlo. Pues sí que se parece a mí, piensas. Quizás sea cierto esto del horóscopo. Y esto sería un buen ejemplo del llamado efecto Forer. En 1948, el psicólogo Bertrand Forer dio a sus estudiantes un test de personalidad, prometiéndoles un análisis personalizado basado en sus respuestas. Tras revisar los resultados del test, los alumnos debían evaluar con qué precisión había acertado el test, asignándole una valoración entre 0 y 5. El promedio fue de 4.26. Parecía que el test tenía una gran capacidad de predecir la personalidad. Pero Forer confesó después que había entregado el mismo resultado a todos los alumnos. La clave del engaño estaba en incluir suficientes frases vagas y positivas con las que se pudiera identificar la mayoría. Cosas como las siguientes. A veces te sientes inseguro, especialmente en situaciones nuevas. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que en otras ocasiones eres introvertido y reservado. Aunque tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente logras compensarlas. También sientes que esto refleja tu personalidad, ¿verdad? En el fondo, todos somos más parecidos que distintos. Tenemos deseos y problemas similares, lo que nos hace identificarnos con muchas de estas afirmaciones generales. El efecto Forer es una de las causas por las que la gente cree en los horóscopos y en las lecturas psíquicas. También es más fácil culpar de nuestros resultados a los astros que a nuestras malas decisiones.
Esto no implica que el azar no influya en nuestra vida, por supuesto, pero al azar no le importa la posición que tenían los planetas en nuestra fecha de nacimiento. Como escribió Shakespeare en su obra Julio César, la culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.